Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos una historia que ha dejado al mundo del boxeo sin aliento y que revela los rincones más oscuros y poco conocidos de este deporte. La confesión de Saúl Canelo Álvarez, tras su derrota contra Terence Crawford, que ha sacudido los cimientos del pugilismo profesional. Lo que vamos a contarles no es simplemente la reacción de un campeón tras perder un combate. Es una ventana hacia la compleja maquinaria que mueve el boxeo de alto nivel, con contratos, decisiones arbitrales y estrategias mediáticas que pocos se atreven a cuestionar. Era el 20 de septiembre de 2025, 7 días después de que Canelo cediera sus títulos en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Lo que parecía una conferencia de prensa rutinaria se convirtió en el escenario de una revelación sin precedentes. Contrario a la ostentación habitual de los grandes hoteles de Las Vegas o Los Ángeles, Álvarez eligió un modesto gimnasio en Guadalajara, su ciudad natal, donde dio sus primeros pasos como boxeador. El lugar, impregnado de historia personal y nostalgia, fue testigo de un momento de vulnerabilidad que nadie esperaba. El hombre que durante más de una década había mantenido un rostro impenetrable frente a críticas y derrotas, se mostraba ahora desnudo ante el juicio público. Con un traje azul marino sobrio, sin la pompa que solía acompañarlo, Canelo inició. No voy a dar excusas por la derrota. Estoy aquí para hablar de la verdad que pocos conocen y casi nadie se atreve a decir. Sus palabras cortaron el murmullo habitual de la prensa, creando un silencio que parecía absorber cada sonido en la sala. Sus ojos, que tantas veces intimidaron rivales, mostraban ahora una mezcla de determinación y vulnerabilidad nunca antes vista. Durante años aceptó decisiones arbitrales cuestionables y condiciones contractuales injustas porque entendía que así funciona el negocio. Pero la pelea con Crawford fue el punto de quiebre. Lo que se vio en el ring, afirmó, era solo la punta del iceberg. Con un detalle casi quirúrgico, describió negociaciones previas al combate, revelando que cláusulas inesperadas sobre el peso, los guantes y los jueces habían sido impuestas en las semanas anteriores, alterando las condiciones originales del acuerdo. Una reunión a 2 semanas del combate, según su relato, dejó claro que el resultado debía favorecer determinados intereses de la promoción. Crawford es el futuro de la promoción. Entiende lo que eso significa. No necesito explicar más, dijo Álvarez con calma, mientras la gravedad de sus palabras llenaba la sala. Pero la confesión más impactante llegó al describir lo sucedido en su camerino minutos antes de subir al ring. Un representante de la promotora lo alertó, sin rodeos, de que debía recordar lo hablado y no complicar las cosas. Su entrenador, Eddie Reynoso, presente durante todo el relato, asintió gravemente, confirmando la veracidad de cada palabra. Canelo aclaró que no le pedían perder, pero sí que ciertas decisiones ya estaban orientadas en una dirección particular. El silencio de la sala se volvió palpable mientras Álvarez narraba irregularidades durante el combate, agarres prohibidos por parte de Crawford ignorados por el árbitro, golpes claros que no fueron valorados y tarjetas que reflejaban un margen de diferencia exagerado. Todo estaba respaldado con fragmentos de video proyectados tras él, demostrando cada punto con precisión. No busco revertir el resultado, enfatizó. Respeto la victoria de Crawford, pero exijo transparencia y justicia para los que arriesgamos nuestra salud cada vez que subimos al ring. Cuando un periodista le preguntó si acusaba directamente a la promotora y autoridades boxísticas de manipulación, Canelo respondió con cuidado. No se trata de individuos, sino de un sistema. Una cultura donde los intereses comerciales priman sobre la integridad deportiva. Y yo ya no puedo permanecer en silencio. La reacción fue inmediata.
redes sociales y medios de comunicación se incendiaron. Mientras figuras legendarias como Mike Tyson y Floyd Mayweather comentaban sobre el valor de estas declaraciones y sus posibles repercusiones. Muchos analistas coincidieron. Lo dicho por Canelo podría afectar contratos multimillonarios y su carrera futura, pero para él, la paz mental valía más que cualquier acuerdo económico. Finalmente, Álvarez prometió evidencias. Correos electrónicos, mensajes y grabaciones que respaldarían sus afirmaciones. El receso que siguió se convirtió en una vorágine mediática. Periodistas y cadenas deportivas interrumpieron su programación para cubrir la noticia, mientras expertos debatían acaloradamente sobre la magnitud de esta confesión. Hoy, lo que parecía una derrota más en el cuadrilátero se ha transformado en un terremoto mediático que cuestiona la transparencia y los intereses que mueven el boxeo profesional. Saúl Canelo Álvarez no solo enfrenta un revés deportivo, sino que ha decidido levantar el telón de un mundo donde la gloria muchas veces camina de la mano de la manipulación, revelando que detrás del espectáculo que todos disfrutamos existen historias que desafían nuestra percepción de la justicia y la integridad en el deporte. En el universo del boxeo profesional, pocas voces se escuchan con la honestidad que Álvarez ha decidido mostrar. Lo que comenzó como un simple hashtag en redes sociales, Canelo's Pickaxe Out, que rápidamente se volvió tendencia mundial, terminó convirtiéndose en un verdadero fenómeno mediático. Millones de aficionados se volcaron a expresar su apoyo, pero también su escepticismo ante las declaraciones del campeón mexicano. Sin embargo, lo que nadie podía prever era que lo más impactante estaba aún por salir a la luz. Tras un breve receso en la conferencia de prensa, el silencio se apoderó de la sala. Los periodistas, acostumbrados a la voracidad de las preguntas rápidas y directas, contuvieron la respiración. Álvarez regresó al podio con un semblante más sereno, como quien ha liberado parte del peso que cargaba sobre sus hombros. Quiero hablar ahora de algo que nunca he mencionado públicamente, dijo con una voz baja y firme, obligando a todos a inclinarse para captar cada palabra. Un murmullo recorrió la sala. La pelea con Floyd Mayweather en 2013, su primera derrota profesional, un tema durante años casi tabú. A los 23 años, Canelo había sido claramente superado por un Mayweather en plenitud de facultades. Una lección dolorosa que, según él, moldeó su carrera. Siempre he dicho que esa derrota me hizo mejor boxeador, y es cierto. Pero hay detalles que nunca compartí porque podrían parecer excusas, explicó. Reveló que apenas 2 días antes del combate, sufrió un desgarro parcial en el hombro derecho durante el entrenamiento, limitando su arma más potente, el gancho de derecha. Su equipo quería cancelar la pelea, pero los promotores le dejaron claro que hacerlo tendría consecuencias devastadoras para su carrera. Si te retiras ahora, nunca volverás a tener una oportunidad como esta, le dijeron textualmente. Las reacciones fueron mixtas. Algunos comprendieron las presiones que enfrentan los boxeadores, otros, más escépticos, podrían interpretar sus palabras como un intento tardío de justificar la derrota. No lo comparto como excusa. Mayweather me habría ganado igual. Era superior en ese momento. Lo menciono para mostrar cómo funciona este negocio. Los peleadores somos piezas reemplazables en un espectáculo que debe continuar a toda costa, afirmó Álvarez. Pero su mirada no se quedó en el pasado. El campeón abordó su reciente derrota ante Terence Crawford desde una perspectiva menos deportiva y más reveladora. La financiera. Explicó que firmó un contrato multimillonario por 4 peleas, cuyos términos eran draconianos en caso de derrota. Penalizaciones económicas, cambios de oponentes, alteraciones de fechas y condiciones.
cada cláusula diseñada para mantener el control absoluto de los promotores. Tras la pelea con Crawford, apenas en el camerino, le informaron que su siguiente combate sería contra un adversario distinto al originalmente pactado, menos riesgoso, pero también de menor prestigio y menor remuneración. Este es un patrón común en el boxeo profesional, aseguró Canelo. Contratos aparentemente lucrativos que esconden condiciones injustas, que muchos peleadores aceptan porque la alternativa es quedar fuera del circuito principal. Las pantallas detrás de él mostraban extractos de contratos reales, con información sensible difuminada, ilustrando cada palabra que pronunciaba. Lo que estoy haciendo hoy probablemente me costará millones de dólares, pero llega un momento en la vida de todo hombre en que debe decidir qué es más importante, el dinero o la integridad, añadió, provocando un estallido de preguntas entre los reporteros de todo el mundo. Álvarez explicó su motivación: proteger a las nuevas generaciones de boxeadores de un sistema históricamente plagado de explotación, especialmente hacia atletas de entornos vulnerables. Recordó sus comienzos vendiendo helados en las calles de Juanacatlán para ayudar a su familia, y cómo aceptó condiciones injustas, peleas manipuladas y contratos leoninos, porque no tenía alternativa. Ahora, con recursos, voz e influencia, sentía la obligación de intentar cambiar el sistema. El tema de los organismos sancionadores, los títulos mundiales y los rankings no quedó fuera de su análisis. Explicó que estas organizaciones operan bajo intereses propios, manipulando clasificaciones y decisiones para favorecer beneficios comerciales. Tras convertirse en campeón indiscutido de los supermedianos, enfrentó presiones para defender sus títulos contra rivales seleccionados por su atractivo mediático y no por mérito deportivo. La pelea contra Crawford, según Álvarez, no fue una elección deportiva, sino un cálculo de riesgo y ganancia comercial. Incluso los jueces y las puntuaciones fueron objeto de su exposición. Reuniones previas a los combates sirven para comunicar expectativas sutiles. ¿Qué estilo de boxeo será valorado? ¿Qué golpes impresionarán y qué estrategia favorecerá ciertos intereses? Así, incluso antes de sonar la campana, el terreno ya estaba inclinado, en una zona gris donde la subjetividad se convierte en un arma de control. Álvarez no dudó en mencionar el dopaje y los escándalos relacionados, recordando su positivo por clenbuterol en 2018, atribuido a la contaminación de la carne en México. Cada revelación fue un golpe a la percepción pública de un deporte glorioso, pero profundamente imperfecto. Con frialdad, conocimiento y valentía, Canelo dibujó un retrato del boxeo profesional como un entramado de talento, ambición y manipulación, dejando a todos los presentes con la sensación de haber presenciado una confesión histórica, la voz de un campeón que desafía el sistema desde dentro. En una sala cargada de tensión y expectación, Saúl Canelo Álvarez se sentó frente a los micrófonos, consciente de que lo que estaba a punto de revelar no solo estremecería al mundo del boxeo, sino que también pondría en jaque la percepción pública sobre la integridad de su deporte. Con voz firme, comenzó a relatar lo que muchos habían sospechado, pero pocos se habían atrevido a decir. El sistema antidopaje en el boxeo es inconsistente, arbitrario y en muchos casos selectivo. No todos los peleadores son tratados por igual, afirmó, dejando claro desde el inicio que su denuncia no era un capricho personal, sino una mirada profunda a un ecosistema desigual. Según Álvarez, algunos boxeadores se benefician de protocolos laxos o de conexiones privilegiadas, mientras otros enfrentan escrutinios exhaustivos por cuestiones menores. Su propio caso con el clenbuterol se convirtió en el ejemplo más palpable de esta disparidad. Crucificado mediáticamente antes de que se completara la investigación, mientras que otros, con infracciones más evidentes, apenas recibían atención de la prensa especializada.
Esto no es casualidad, insistió Canelo. Es una herramienta más en manos de los promotores para controlar narrativas y, en última instancia, resultados. Su tono combinaba ironía y gravedad, dejando en la sala un murmullo inquieto que denotaba sorpresa, incredulidad y, en algunos casos, confirmación de sospechas largamente guardadas. No era solo una conferencia de prensa, era un preludio a acciones legales concretas. Mi equipo legal ha recopilado pruebas durante meses, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones y contratos con cláusulas cuestionables. Todo será presentado ante las autoridades pertinentes, anunció, elevando la sesión de simples quejas a un potencial caso judicial con repercusiones profundas. Los miembros de su equipo, presentes en la sala, asentían solemnemente, confirmando la existencia de evidencia tangible que podría reconfigurar la industria del boxeo. Tras casi 2 horas de revelaciones, Canelo invitó a los periodistas a hacer preguntas. La primera intervención corrió a cargo de Salvador Rodríguez de IPEN Deportes, quien lo confrontó sobre las posibles consecuencias legales y personales de sus declaraciones. Con calma calculada, Álvarez respondió que había considerado cada detalle durante días, consciente de los riesgos: perder contratos, enfrentar represalias de organismos oficiales, incluso ser apartado de futuras oportunidades por ciertos promotores. Sin embargo, remarcó un punto crucial. Su legado como boxeador estaba asegurado, con títulos en 4 categorías. Lo que ahora estaba en juego era algo más profundo: su legado como persona, su integridad y la defensa de la verdad, frente a un sistema que históricamente ha explotado a los más vulnerables. La discusión se adentró luego en los detalles más delicados. Preguntado por el veterano reportero Dan Rafael sobre la evidencia documental, Álvarez aclaró que no planeaba filtraciones ni espectáculo mediático. Las denuncias se presentarían formalmente ante autoridades deportivas y civiles en México y Estados Unidos, con copias a organismos internacionales. Su objetivo, enfatizó, no era la venganza, sino la reforma estructural de un sistema que marginaba y manipulaba a los peleadores, muchos de ellos provenientes de entornos humildes, sin recursos para defenderse. Cuando se le cuestionó sobre su relación con Terence Crawford, Canelo fue enfático. No buscaba cuestionar la victoria ni la integridad del estadounidense, reconociendo que en el ring había sido superado justamente. Su crítica apuntaba al sistema, no a los individuos, quienes, a su juicio, a menudo eran víctimas de estructuras más grandes y poderosas. Incluso los campeones más exitosos dependían de promotores y organismos para asegurar oportunidades y sustento económico, lo que convertía a todos en actores atrapados en un entramado de desigualdad y control. Las preguntas sobre amenazas y presiones no tardaron en surgir. Ante la consulta sobre posibles intimidaciones tras la pelea con Crawford, Álvarez negó recibir amenazas directas, pero admitió que habían surgido advertencias sutiles, mensajes que sugerían reconsiderar cualquier declaración pública. Esta confesión silenciosa dejó en claro la magnitud de los riesgos y por qué tantos peleadores optan por el silencio. El miedo es una herramienta poderosa en esta industria. La conferencia tomó un giro más personal cuando se le preguntó sobre la reacción de su familia. Su rostro se suavizó al mencionar el apoyo total de su esposa y el motivo profundo que lo impulsaba: sus hijos. Quiero que crezcan en un mundo donde la integridad no sea negociable, donde defender la verdad no sea considerado traición, dijo con emoción, dejando ver una vulnerabilidad que rara vez mostraba públicamente. La conferencia de prensa de Saúl Canelo Álvarez en Guadalajara se convirtió rápidamente en un escenario de tensión palpable. Uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la carrera de cualquier deportista. Todo comenzó cuando un reportero mexicano,
Con una mezcla de audacia e insistencia, le planteó la pregunta que todos los aficionados al boxeo temían escuchar. ¿Considera que el boxeo profesional está arreglado? La palabra resonó en la sala como un disparo, cargada de implicaciones legales y morales. Canelo, consciente del terreno minado en el que se encontraba, respiró hondo antes de responder, con la calma calculada de un boxeador que conoce cada golpe de la vida y del ring. No me gusta el término arreglado, porque sugiere una manipulación total y directa, como si los resultados estuvieran predeterminados, explicó, su mirada fija en la multitud de periodistas que lo observaban con atención. Y luego añadió algo que hizo que todos los presentes empezaran a repensar lo que creían sobre la integridad del deporte. La realidad es más compleja y en ciertos sentidos más insidiosa. No se trataba de trampa explícita en cada combate, sino de un sistema que, mediante condiciones cuidadosamente calibradas, favorece ciertos desenlaces, desde la selección de oponentes y el momento de las peleas, hasta contratos, jueces y criterios de puntuación, todo contribuía a inclinar la balanza de manera sutil pero decisiva. Con una analogía que quedaría grabada en la memoria de muchos, Canelo comparó el boxeo con un casino. La casa no necesita hacer trampa en cada mano de póker. Basta con que las reglas y probabilidades estén ligeramente a su favor a largo plazo. Con el tiempo, la casa siempre gana. Esa comparación no solo iluminó la complejidad del sistema, sino que también sirvió para contextualizar sus denuncias sin caer en teorías conspirativas simplistas. Mientras la conferencia avanzaba hacia la tercera hora, el agotamiento empezaba a mostrarse en su rostro, pero su determinación permanecía intacta. Cuando un joven periodista le preguntó sobre sus próximos combates, su respuesta fue clara y directa. Mi contrato con Riyadh Season estipula 3 peleas más. Estoy dispuesto a cumplirlo, siempre que se renegocien ciertas condiciones para garantizar un marco más justo y transparente. Sin embargo, reconoció que sus declaraciones probablemente provocarían represalias, promotores intentando rescindir el contrato, oponentes y condiciones diseñadas para perjudicarlo. Estoy preparado para cualquier escenario, afirmó. Si debo pelear en condiciones adversas, lo haré. Si debo retirarme para mantener mi integridad, también estoy dispuesto a hacerlo. Estas palabras reflejaban la postura de un hombre que, tras haber conquistado todas las cumbres del boxeo, comprendía que su legado debía ir más allá de títulos y récords. Y mientras la ronda de preguntas llegaba a su fin, Canelo decidió abordar un tema ausente hasta ese momento: su futuro a largo plazo. Tengo 35 años, reflexionó, con la honestidad que rara vez se ve en un deporte donde muchos luchadores se aferran a sus mejores años más allá de lo prudente. En términos de boxeo competitivo, estoy en la fase final. Quizás me queden 2 o 3 años al máximo nivel físico. Pero mi compromiso con el deporte va mucho más allá de mi carrera como peleador activo. Reveló entonces su ambiciosa visión: crear un cambio positivo en el boxeo, transformar la manera en que se trata a los atletas y establecer un legado que trascienda su propia gloria. Entre sus planes se incluían fundaciones de apoyo legal y financiero para boxeadores atrapados en contratos abusivos, impulsar regulaciones más estrictas sobre la actividad comercial del deporte, e incluso considerar la creación de una organización de boxeo basada en la transparencia y la equidad. El boxeo me lo ha dado todo. Me sacó de la pobreza, me dio propósito y permitió una vida mejor a mi familia. Ahora me toca devolverle algo al deporte, algo que beneficie a las próximas generaciones de peleadores, concluyó mientras la audiencia lo escuchaba en un silencio cargado de respeto. Al salir del modesto gimnasio de Santa Cecilia, Canelo fue recibido por cientos de aficionados espontáneos que gritaban:
«Estamos contigo, campeón». Su gesto de gratitud, breve pero cargado de emoción, cerró la jornada, mientras las repercusiones de sus declaraciones se propagaban como un incendio. Las cadenas deportivas interrumpieron su programación para analizar lo que pronto llamaron el Manifiesto de Guadalajara. Opiniones polarizadas surgieron al instante. Veteranos como Nacho Bernstein y Julio César Chávez respaldaron sus acusaciones, mientras otros, con vínculos comerciales con las entidades cuestionadas, minimizaban sus declaraciones como el efecto de la frustración por su derrota. La estrategia legal de Canelo fue inmediata y contundente. Su equipo presentó una denuncia formal ante la Comisión Atlética de Nevada, con un dossier de más de 200 páginas, detallando irregularidades que, según ellos, comprometían la integridad del boxeo. En paralelo, se iniciaron acciones legales en México por prácticas comerciales engañosas y posibles irregularidades fiscales. Como era previsible, una semana después de su derrota ante Crawford y apenas un día tras la histórica conferencia, Riyad Season anunció la suspensión temporal del contrato, citando declaraciones potencialmente difamatorias. Para cualquier otro boxeador, perder un contrato de más de $300 millones sería devastador. Para Canelo, era el costo esperado por defender la verdad. Esa misma noche, en sus redes sociales, publicó un mensaje que capturó la esencia de su transformación. Hace una semana subí al ring como campeón defendiendo títulos. Hoy estoy en una lucha diferente, más importante y más difícil, no por cinturones ni dinero, sino por la dignidad de un deporte que ha dado esperanza a tantos jóvenes como yo lo fui una vez. Esta pelea apenas comienza y, como en el ring, estoy preparado para todos los rounds necesarios. Así, Saúl Álvarez cerraba una semana extraordinaria que sacudió los cimientos del boxeo profesional. Ya no era solo un campeón de múltiples divisiones ni la principal atracción comercial del deporte. Ahora añadía un nuevo título, quizás el más desafiante: el de reformador. Dispuesto a confrontar un sistema que pocos se atrevían a cuestionar. Si sus denuncias conducirán a cambios reales, aún está por verse. Pero una certeza se imponía. El boxeador que había perdido frente a Crawford había encontrado en esa derrota su voz más auténtica y poderosa.